Son las 6 de la mañana con 56 minutos. La Secretaría Nacional Jurídica de la Presidencia de la República presentó este jueves ante la Secretaría de la Asamblea Nacional el nuevo proyecto de ley anticorrupción y de protección al denunciante y confirmó el veto total del Ejecutivo a la Ley de Lucha contra la Corrupción que aprobó el Legislativo el pasado 14 de agosto. La iniciativa fue anunciada por el presidente Lenín Moreno la noche del miércoles. Esta nueva norma lo que hace es aglutinar todos aquellos elementos importantes que buscamos para esta lucha contra la corrupción, un cáncer que ha minado a nuestra sociedad y que necesitamos de forma urgente y emergente poder recuperar aquellos dineros robados a los ecuatorianos. Exhortamos a la Asamblea Nacional para que en el menor tiempo posible pueda dar el trámite que corresponde a esta ley. Muy bien. Lo anunciado. Se encuentra con nosotros Germán Rodas, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción. Son las 6 de la mañana, 57 minutos e iniciamos aquí este diálogo. Buenos días, gracias por estar en Primera Impresión. El proyecto hace hincapié en proteger a los denunciantes. ¿Qué condiciones debe rodear? Porque no solo hablamos de lo que contiene la ley, también hay un entorno que debe disponerse para favorecer el cumplimiento del objetivo, esto es, estimular las denuncias que se produzcan y que finalmente conduzcan a la verdad y a la justicia. Buenos días. Buenos días, Eduardo, un saludo. En realidad el proyecto cumple tres cosas a mi modo de ver. En la parte formal, seguramente, la circunstancia de que el presidente de la República quería tener de lejos un proyecto de ley que fue redactado desgraciadamente bajo la tutela de una persona, de un personaje vinculado al correísmo, a la parte más nefasta del correísmo. No obstante que en la Comisión de Justicia de la Asamblea hay personas de enorme valor y calidad y yo creo que... ¿A quién se refiere? A la señora Butiña, no es Butiña, sino a la señora que dirige la comisión. Aguiñaga. Aguiñaga, los nombres a veces nos olvidamos, nos espantamos hasta de los apellidos. En todo caso, creo que se pone distancia a ella, no a la comisión, porque en la comisión hay personas de enorme valor. Y me parece bien, porque esto es como que Glass quisiera elaborar un proyecto similar desde donde se halla ahora detenido. Sin embargo, aquí Luis Fernando Torres señaló que si el Ejecutivo tenía diferencias, si había alguna discrepancia o duda respecto de este aspecto concreto, el tema de la tipificación de la asociación ilícita, bien podía el presidente de la República vetar solamente ese aspecto de la ley, pero había otros aspectos positivos. Sí, Luis Fernando es una de las personas que me parece que, tanto, no obstante que está en una orilla distante a la que yo pienso, una persona de probidad. Pero me parece que además, por eso decía, la primera es quién dirigió esa comisión. En segundo lugar, estas explicaciones, cuando a una ley se le explica mucho que sí es así o que es de otra manera, deja ciertos sabores de que algo está ocurriendo y la confusión puede primar en un país en donde es necesario que las cosas estén claras. Ese es un segundo elemento que entiendo al presidente le hizo pensar la necesidad de vetar la ley de manera total. Y creo que el tercer elemento es premuras en relación a dar pasos concretos sobre lo que significa la recuperación de los dineros. Porque por muchas circunstancias, inclusive porque ya se vienen las elecciones, hay gente que está dedicada a hablar de la corrupción como una especie de un pantallazo, cuando ha sido distinta una lucha estructural frente a la misma. Yo en eso quiero decir que nosotros de la Comisión Anticorrupción nos tocó vivir los momentos más complejos sobre aquello. Y por eso podemos decir con absoluta capacidad lo que significó esa confrontación. Pero me parece que de lo que se trata hoy es de encontrar los recursos, ¿dónde está la plata? Y hay mecanismos importantes a través de leyes, sí, pero a través de esta delación, desgraciadamente la delación en este caso, porque la gente debería actuar desde la ética, es decir, para no incurrir en el error por una parte, y si lo hizo para, sin esperar ciertos márgenes de compensación, actuar de manera prioritaria. Pero bien, las cosas están de esta manera, ojalá aquello contribuya para que la gente que cometió el ilícito pueda denunciarlo o que conociendo de alguna circunstancia similar también pueda actuar en función de los intereses del país, porque
45.000 millones de dólares, que significa un presupuesto nacional del Estado. De alguna manera tiene que ser encontrada en los recursos y comenzar a contar con ellos en una situación que evidentemente nos da un margen de dificultades en la vida económica nacional. Sobre esto de la cifra me genera usted duda, porque primero se hablaba de 30.000, luego de 35, ahora usted dice 45. Parece que los números se estiran y se dilatan de una manera un poco caprichosa. ¿De dónde sacan las cifras, los datos? ¿Qué tanta seguridad y solidez hay en esta nosotros afirmación? llegamos a establecer en un principio, inclusive en un libro que se publicó, en alrededor de 37.000 millones de dólares. Pero las investigaciones posteriores nos hablarían inclusive de cantidades casi que llegan al doble. Para ser cautos, nosotros estamos bordeando sobre los estudios que hemos hecho, unos 45 mil millones de dólares, porque lo que el país debe saber es que como los recursos fueron ingentes en materia petrolera y como el asalto fue a todo lo que les fue posible, ciertamente que se llevaron casi el país en ruedas. Es uno de los atracos más espeluznantes en la historia nacional republicana. Desde 1830 a esta parte, si juntamos todos los gobiernos, con excepción el del presidente que vive en un ático, si juntamos todos aquellos, ciertamente no llegan ni a la tercera parte de lo que ha ocurrido. Claro, hay variaciones posiblemente porque todavía hay imprecisiones en ciertos costos, en ciertos datos, en ciertas informaciones, pero vamos aproximándonos a una cifra parecida a la que yo acabo de señalar. La Comisión Nacional Anticorrupción ha manejado la investigación en torno a ciertos temas. La duda que surge en este momento es qué tan eficaz puede ser la propuesta que propone la protección del denunciante si no existe una amenaza inminente de que la justicia actúe en contra de estas personas, que antes de que aquello ocurra podrían verse interesadas o motivadas en aportar con información a la justicia. ¿En qué medida una justicia que tiene fama de dejar pasar la impunidad no es un entorno no muy apto, no muy bueno para lograr que esta ley surte efecto? Es que yo creo que sí hay momentos distintos en este país, en estas circunstancias. Hay un momento diferente al anterior. Nosotros presentamos varias denuncias. Apenas presentábamos, venían las acciones inmediatas en dos lados. El fiscal, estoy acordándome de uno de ellos, de Chiriboga, abría el cajón y cerraba. Y inmediatamente actuaba a través de la justicia o a través de Contraloría para que nos venga el juicio de manera inmediata, en menos de 72 horas, con el objeto de asustarnos, amedrentarnos. Es que así funcionó la banda. La banda estaba organizada, por eso se llama banda, absolutamente organizada, y eran al reloj, en eso sí eran cumplidos al pie de la letra de acuerdo a los requerimientos de este proyecto de usurparle al país sus recursos públicos. Entonces lo que habría que hacer allí es tener la suficiente fuerza moral, política para enfrentar a la banda. Hoy creo que de todas maneras hay espacios. Nuevamente, yo lo que le digo es si las personas que conocen del cometimiento de delitos, o que en algunos casos, porque aquí también se dice, la ley propone la cooperación eficaz para el denunciante y se establece un plazo de 90 días para que las personas que sepan que poseen bienes, no sé 90 días a partir de cuándo, si a partir de que hay un indicio o simplemente 90 días a partir de la promulgación de la ley. 90 días para que las personas que sepan que sepan que poseen bienes que no son suyos, sino de terceros, lo denuncien, porque estas personas en estas circunstancias se van a ver verdaderamente motivadas o estimuladas a rendir testimonio al respecto. Se van a ver estimuladas, desgraciadamente, porque hay un porcentaje que les va a beneficiar, el de la denuncia. Por eso yo comencé diciendo, es lamentable que tengamos que recurrir a este mecanismo que demuestra que en el país lo que falta
estructuralmente es una convicción ética respecto del manejo de la cosa pública. Pero si este es un mecanismo que funciona, lamentablemente que funciona, pues ojalá en buena hora muchas de estas personas actúen motivadas repitiendo la frase, reiterándola, por esta motivación. Lo importante es que lo hagan y que comience a darse un mecanismo que demuestre que esta es una vía para poder obtener recursos, para encontrar los dineros. Pero no debe ser la única. Yo creo que hay que buscar otros mecanismos que tienen que ser a través de empresas serias, a través de mecanismos idóneos, jurídicos, adecuados, con la utilización de bufetes internacionales que trabajan en esta línea, que pueden ciertamente darle el rastreo al dinero, porque no tenemos que esperar solamente que quienes han delinquido asuman de buen corazón el comportamiento de aquí devolvemos una plata o informamos quién tiene, sino que hay que darle un rastreo dónde están los recursos. Y aquello es posible, aquello hay que entrar a hacerlo, porque solamente quedarnos en la circunstancia de la constatación del ilícito, pues es una parte de este cuento amargo, de este cuento perverso que vive nuestra sociedad. Sí, nuevamente mi duda se mantiene, porque las personas que sirvieron de testaferros para los corruptos, por ejemplo, seguramente ya recibieron lo suyo. Es decir, están en tal grado de implicación que están más cerca de mantenerse como cómplices que de convertirse en informantes de la justicia. Es decir, no sabemos cuál va a ser el gatillo que va a motivar efectivamente el cumplimiento de los objetivos de la ley. Usted dice una aprobada. Cosa perfecta, están más cerca del que les llevó a delinquir, que están más cerca de cambiar su conducta, eso es cierto. Pero bueno, démonos el beneficio de la duda en función de lo que estamos esperando todos, que la gente actúe y se remezca frente a una razón pública que es recursos públicos mal habidos. Ojalá intenten devolverlos o denunciarlos en donde están. En todo caso, hay muchos que saben algo y que no necesariamente participaron de los beneficios de la corrupción, eso con toda seguridad. Una pregunta final a Germán Rodas, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción. Esta comisión presentó ante la Fiscalía una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente Rafael Correa que se habrían cometido por la revuelta policial del 30 de septiembre. ¿En qué se fundamenta esto? El día de ayer concurrimos a la Fiscalía, tuvimos una conversación con el fiscal y le entregamos un material preliminar para abrir el expediente que tendrá que ponerse, que habrá que construirlo adecuadamente, porque así es en el campo internacional en donde van este tipo de denuncias, a efectos de que lo del 30S, entre otras cosas, forme parte de la acción penal, jurídica, desde el Estado en relación a tipificar como crimen de lesa a la humanidad, no solamente lo del 30S. Pero ¿quiénes son las víctimas de ese crimen? Pues en primer lugar, aquellos que perecieron y murieron en los acontecimientos del 30S, son las víctimas de primera instancia, varios de los muertos, es decir, los muertos, las circunstancias que se generaron alrededor de esta tramoya que se montó, la irresponsabilidad manifiesta de quien urdió todo el asunto y evidentemente... Pero si me permite, la categoría de lesa humanidad debe ser sustentada. Así es, desde luego, estamos en ese proceso. Eso, insisto, esto no es lo del 30S, es parte de este gran proceso en el que habrá que acumular una serie de informaciones y de datos. Nosotros habíamos establecido en Guayaquil, cuando conformábamos la Comisión Anticorrupción en Guayaquil, que esta es una responsabilidad que la asumíamos. Nos hemos demorado casi un año en construir los eslabones previos que habrá que ir fortaleciéndolos para llevar adelante la propuesta de este país respecto de un crimen, el del 30S, que es parte de un conjunto de hechos, no es el único, que van a tipificar los crímenes de lesa humanidad en la responsabilidad política de quien ejercía el poder político del Estado en ese momento. 7 de la mañana, 11 minutos, Germán Rodas, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción. Esta mañana aquí en Primera Impresión. Hacemos un brevísimo corte. Regresamos con Fabricio Villamar, asambleísta de Creo, y las investigaciones en torno a las denuncias de diezmos, de pagos ilegales a asesores
de parte de asesores y funcionarios de la Asamblea Nacional a favor de algunos asambleístas.